Buenas tardes. Hoy les escribo para contar mi caso. Soy una mujer viuda. Mi esposo falleció cuando mis hijos apenas eran unos niños. A mí me tocó sacar a los 3 niños varones adelante. Sufrimos mucho, porque a veces me quedaba sin trabajo y no tenía ni para comer. Nunca me volví a casar, porque tenía miedo a que mi nueva pareja maltratara a mis hijos, y preferí dedicarme a ellos, aunque no me faltaba quien llegara a mi vida queriendo juntarse a vivir conmigo, pero no era mi prioridad. Varios de esos hombres me ofrecían mantenerme junto con mis hijos, pero yo pensaba que solo lo hacían para que yo les hiciera caso. Además, el tiempo que vivió mi esposo no fue una vida bonita, así que pensé, si Dios ya me quitó a alguien que me maltrataba, ya no me voy a volver a casar con nadie, aunque la vida se ponía difícil para mantener a mis hijos. Trabajé en todo lo que se podía, mientras que mis hijos iban creciendo. Poco a poco, junté un poco de dinero y por fin pude poner un negocio pequeño, que poco a poco fue creciendo. Mis hijos y yo empezamos a vivir una vida no con lujos, pero sí mejor. Al paso de los años, me quedé sola, porque cada uno de mis hijos se fueron del pueblo donde vivíamos, cada uno ilusionado por tener una mejor vida. El primero en irse fue Genaro, que es el mayor. Encontró un buen trabajo y se llevó a sus hermanos, Julián y Fernando. Pues con todo mi dolor de madre, los vi partir. Aunque querían llevarme con ellos, yo no me quise ir, porque ahí tenía mi casa, mi negocio, y en ese pueblo nací. Aunque ya mis padres no vivían, pero me sentía bien en el pueblo. Yo seguí viviendo mi vida, ya sin mis hijos, pero también sabía que ellos tenían derecho a vivir su propia vida. Y siempre me lo dijo mi mamá. Los hijos son prestados, y el día que ellos quieran hacer su vida, solo los tenemos que dejar. Aunque duele mucho, pero es la ley de la vida, pues mis hijos me mandaban dinero para ayudarme. Me decían que ya dejara el negocio y ya no trabajara, que ellos me iban a estar mandando dinero. Yo pensaba, si dejo mi negocio y si ellos se llegan a casar y a sus esposas no les gusta que me den dinero, ¿qué voy a hacer después? Y seguí trabajando en mi negocio. Yo les decía que ya me había acostumbrado a trabajar y que me servía para pasar el rato. Un día, Genaro me habló. Muy contento me dijo, «Mamá, te voy a contar algo. Conocí una muchacha muy bonita y de un corazón noble. Tiene todo lo que tanto busqué en una mujer. Todavía no somos novios, pero nos estamos conociendo. Mirna nunca ha tenido novio. Es muy tímida y vergonzosa. Tiene una inocencia de niña, a pesar de que ya tiene 23 años. A mí me dio mucho gusto que conociera a esa muchacha. Aún yo no la conocía, pero creí en todo lo que mi hijo me contó. Lo escuché contento. Nunca se había puesto de esa manera con ninguna mujer. Yo pensé que muy pronto me iba a dar la noticia de que se iba a casar. Sentí un poco de tristeza, ¿para qué negarlo? Pero así es la vida. Pasaron los meses y Genaro y Mirna ya eran novios. Yo aún no la conocía, pero un día Genaro me habló y me dijo que iba a llevar a Mirna a nuestro pueblo para que nos conociéramos. Y no nada más, Mirna vendría a verme. Con ellos venía también la hermana de Mirna. Yo empecé a limpiar muy bien la casa, aunque a diario la mantenía limpia, pero me esmeré para que todo estuviera más limpio que de costumbre.
El día se llegó y una tarde llegaron mi hijo y su novia y la hermana. Y si era muy cierto lo que Genaro me había dicho de su novia. Era muy bonita, igual que la hermana, pero a mi parecer, Mirna tenía algo que no me gustó. Pero yo me quise tranquilizar, pensando que solo eran imaginaciones mías. A las dos hermanas las traté muy bien. Les tenía una cena especial, pero la verdad, no me parecía que Mirna fuera tan tímida, así como me la describió Genaro. Pero era mi impresión a primera vista. En realidad no la conocía. Estuvieron una semana de visita. Genaro me dijo que ya casi acababa de pagar una casa que había comprado a crédito. A mí me dio mucho gusto por mi hijo, porque después de tanto esfuerzo, ya iba a tener su propia casa, aunque viviría lejos de mí. Antes de que se fueran del pueblo, llevé a Mirna y a su hermana a casa de mis compadres, Licha y Mauro, padrinos de Genaro. Llegamos y les presenté a Mirna. Les dije que era la novia de Genaro, y ellos muy contentos la saludaron. En casa de mis compadres se encontraba un sobrino de ellos. En ese tiempo estaba jovencito y muy guapo. Yo me di cuenta que Mirna empezó a mirarlo mucho y a sonreírle. A mí no me pareció bien, porque sentí como que le coqueteaba. Entre plática y plática se pasó un buen rato y nos despedimos. Mirna, con descaro, fue hasta donde se encontraba Fabián, el sobrino de mis compadres, y se despidió como si tuviera años de conocerlo, hasta de beso, cosa que no hizo con mis compadres. Yo me sentía muy molesta, pero no le dije nada a Genaro, que él en ese momento se había quedado en nuestra casa. No pudo acompañarnos a visitar a sus padrinos porque llegó un amigo de la infancia y se quedaron a platicar en nuestra casa. Yo pensaba, y mi hijo dice que es tímida y seria. Me pregunté, ¿cómo se hubiera comportado Mirna si Genaro nos hubiera acompañado a visitar a sus padrinos? ¿Le coquetearía a Fabián en presencia de mi hijo? Porque no le importó hacerlo en mi presencia. El día de regresar a la ciudad, se llegó. Genaro, su novia y su cuñada se fueron. Yo me quedé muy triste, y ahora más, después de conocer a mi futura nuera, porque yo sabía que Genaro estaba pensando en casarse con ella. Después de que se fueron, mi comadre Licha llegó a mi casa y me empezó a decir, «Ay, comadre, tan buen muchacho que es Genaro, sin vicios, trabajador y responsable. Mira nada más en la mujer que se vino a fijar. La verdad, a mí no me gustó nada la forma de ser. Será porque es de ciudad y tienen otra forma de pensar y de ser, pero me pareció una falta de respeto que estuviera de coqueta con mi sobrino. Todos nos dimos cuenta. No sé si tu comadre lo notaste. Yo le dije que sí me di cuenta de todo, pero que no podía hacer nada, porque Genaro estaba muy enamorado de ella, y a lo mejor se iba a enojar conmigo. Le dije a mi comadre que ojalá tuviera algún disgusto y terminara su relación, y no llegaran a casarse. Así pasó el tiempo, y Genaro y Mirna, para desgracia mía, se comprometieron. Al poco tiempo, se casaron. Todo lo hicieron a gusto de Mirna. Así que a su boda, fuimos muy pocos del pueblo. Todo fue en la ciudad. Pero los que no faltaron fueron mis compadres Licha y Mauro, como padrinos que eran de Genaro. Todo estuvo muy bonito, elegante. Mi hijo quedó con una deuda para poder pagar la boda que Mirna quería. Después de la fiesta, me regresé junto con mis compadres. No venía nada contenta,
Me sentía triste, y no por el hecho de que mi hijo se hubiera casado, sino que Mirna no me gustaba para nada como esposa de mi hijo. Julián y Fernando ya vivían aparte de su hermano. Los tres trabajaban juntos en la misma empresa, pero ya Genaro tenía su vida de casado. De vez en cuando, Mirna y Genaro venían a visitarme. A mí me daba mucho gusto por mi hijo, pero nunca le demostré ni a Mirna ni a Genaro el desagrado que tenía por mi nuera. Siempre la traté con amabilidad, aunque a mi nuera se le notaba la atracción por otros hombres, pero no quería tener el papel de la suegra chismosa y mala. Yo pensaba, algún día Genaro se dará cuenta, algún día se le quitará esa ceguera que tiene por Mirna. La vida siguió, y mis otros dos hijos también empezaron de novios, pero ellos todavía no pensaban en formar una familia. Un día Fernando me habló y empezó a platicar de Genaro. Me dijo que lo veía muy decaído, que trabajaba mucho, doblaba turnos y muchas veces trabajaba fuera de la empresa, donde ya tenían muchos años trabajando. Yo me preocupé y pensé en Mirna. Sabía que le gustaba mucho el dinero y gastar a manos llenas. Yo pensaba, pobre de mi hijo, esta mujer lo está exprimiendo. Pero la realidad era que yo no podía hacer nada. Lo bueno que todavía no tenían hijos, y eso porque mi nuera no quería. Genaro me había dicho que él tenía ganas de tener un niño, pero que Mirna aún no quería. A mí se me hacía mejor así, sin hijos, porque si así no lo dejaban descansar, a puro trabajar, ¿cómo hubiera sido la vida con el compromiso de hijos, más gasto y más trabajo para Genaro? Después de una plática, vino otra, ahora con Julián, que me dijo muy preocupado que había salido al centro de la ciudad para hacer unas compras, y me dijo, ay mamá, no vas a creer lo que te voy a decir, pero me tocó encontrarme con Mirna. Ella no me alcanzó a ver, pero yo la vi muy acaramelada con un hombre. Yo sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Aunque ya me imaginaba la clase de persona que en realidad era mi nuera, le encargué a Julián que no le fuera a decir nada a Genaro. De igual manera, no le iba a creer, y posiblemente iban a salir peleados, porque Genaro no veía con sus propios ojos, sino que parecía que veía con los ojos de Mirna. Creía en ella más que nadie. Yo lo único que hacía era llorar cada que me acordaba de mi hijo. Así pasaron 2 años. Cuando sucedió lo que tanto me preocupaba, Genaro encontró a Mirna en su propia casa con otro hombre, y todavía golpearon a mi hijo entre Mirna y su amante. Le echaron todas sus cosas a la calle. Mirna le quitó la llave de la casa que mi hijo había comprado con tanto esfuerzo e ilusión. Mi hijo llegó a casa de sus hermanos golpeado y amenazado por el amante de Mirna. Mis hijos estaban muy enojados porque corrieron a su hermano de su propia casa. En ese momento me hablaron y me fui junto con mi comadre Licha hasta la ciudad para atender a Genaro. Cuando llegamos, ya lo habían llevado al hospital. Estaba en verdad muy golpeado, pero Genaro no quiso hacer nada en contra de esos dos. Me dijo que se iba a divorciar y que solo le iba a dejar a Mirna lo que le correspondía. Mi hijo tenía un gran dolor en sus ojos. De verdad estaba muy enamorado de Mirna, pero ella de él no. Así comenzaron los trámites de divorcio, pero Mirna no quedó nada contenta. Ella quería todo. Le agarró mucho coraje y odio a mi hijo.
Mientras tanto, Genaro se regresó a vivir con sus hermanos y la vida siguió para él, aunque con un gran dolor por la traición de su esposa. Al paso del tiempo, Genaro empezó enfermo. Mis hijos lo llevaron al doctor, pero no le encontraban la enfermedad. Decían que estaba muy raro, porque tenía síntomas de estar enfermo, pero cuando le hacían estudios, salían negativos. Pero Genaro se puso muy grave. Parecía que había caído en estado de coma. No reaccionaba. Solo estaba con los ojos cerrados. En el hospital me dijeron que no lo podían tener ahí, porque su cuerpo no mostraba enfermedad alguna. Así anduvimos, perdiendo el tiempo con él, de un lado a otro, y nada que se veía la mejoría de mi hijo. Me lo llevé a mi pueblo, a esperar su muerte, porque ya habíamos ido con muchos médicos, y mi hijo seguía igual. Lo tenía en su cuarto con muchos cuidados. Una mujer de las más ancianas del pueblo, que se decía era curandera, llegó a verlo y me dijo: tu hijo tiene una enfermedad, pero no natural. Es algo que una mujer le hizo por coraje, pero por desgracia han perdido mucho tiempo y ya no se puede hacer nada por él. La brujería ya está muy avanzada. Con todo mi dolor, vi a mi hijo morir en mis brazos, y todo por una mujer mala y ambiciosa, y también por mi culpa de no pensar en que la brujería existe y que hay gente que no se tienta el corazón para hacer sus maldades. Pero también mi corazón se llenó de odio, de coraje y de rencor hacia Mirna, y decidí vengarme de ella. Le regresé la enfermedad que mi hijo sufrió. Así como acabó mi hijo, acabó esa mala mujer. Solo llegó a mi familia a provocar una desgracia.